Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al 9º programa de Territorio Yermo. 9 programitas ya parece que no, pero ya vamos para las 2 cifras, ¿eh? Y como siempre, tenemos por aquí al señor Carles. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo va la semana? Muy bien, y a partir del programa 10, espero cambiar el fondo los postes estos antiguos que tengo de manga. Ya ha habido peticiones, algunas más agradables, otras menos, de que lo cambie. Es que tarde o temprano llegará. Lo que pasa es que soy persona de no cambiar, o sea, no tengo la casa preparada para nada. Entonces, para mí tener esto ya es una maravilla, pero aún ya cambiaré. Pondré algo distinto. Darle ideas, gente. Darle buenas ideas para que ponga por ahí detrás cosillas. Pues bueno, gente, 9º programa y vamos al lío. En novedades vamos a tratar 2 temas. El primero es volver a comentaros que el 27 de este mes salen a la venta West Fantasy Volumen 1, ya sabéis, esperadísimo West Fantasy. También La Casa Usher, de Jaime Calderón, que si no visteis el programa anterior os recomiendo que paséis por allí porque tenemos una entrevista a Jaime, que la verdad que estuvo bastante chula. Y Nobody. Yo ya lo tengo, ya visteis, y si no lo visteis, pasaros por el Instagram de Yermo y podéis echarle un primer vistacillo a la edición, que la verdad que es una chulada. Y estas son las novedades del 27 de este mes. Pero, Carles, ¿qué tenemos para el mes que viene? Porque ya siempre os hacemos esperar y este mes no. ¿Qué tenemos? Este mes, mira, no sé por qué lo tenemos todo avanzado, entonces ya podemos avanzar las 5 novedades que saldrán en abril. Algunas ya hablamos de ellas la semana pasada, por lo que no nos extenderemos mucho, pero bueno, ya son las que ya comentamos, fueron Tarzán, el verdugo francés, que es una obra que está a caballo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es esta historia basada en un personaje real que fue un héroe en la Primera Guerra Mundial y un villano, digamos, en la segunda, un aliado de los nazis en la segunda, y cómo se trata la degradación moral de este personaje. Es súper interesante a todos los amantes de las historias bélicas. Y Nautilus, que es esa ficción de rollo más de steampunk, que utiliza a personajes de Julio Verne, como el Capitán Nemo, y a personajes de Rudyard Kipling, que es el creador del libro de la selva. Pero en este caso no es Mowgli el protagonista, sino que es Kim, que es otro niño protagonista de Rudyard Kipling, y hacen también una historia de espionaje durante las guerras de independencia de la India, que estaba independizándose del Reino Unido. Las dos son obras de un diseño gráfico buenísimo. Iba a decir brutal, pero también se me han quejado de que digo mucho brutal cuando hablo del dibujo. Pero en este caso es un dibujo muy bueno. El dibujo de Nautilus recordará mucho al dibujo de Timothée Lamontagne, que es el que hizo Julius, y que ahora está haciendo una serie de piratas que publica otra editorial, pero os la recomiendo. Y bueno, de Darlan ya veréis que es un dibujo muy limpio, con un color bastante detallado y unas expresiones a medio camino entre Marini y el dibujo muy basado en el manga, pero con mucha influencia europea también. Para mí son 2 álbumes bastante preferibles, 2 integrales que seguro que os van a encantar. Eso por un lado es la parte, digamos, la más europea clásica. Lo otro que traemos se sale un poco de lo típico de Yermo, ¿no? En primer lugar tenemos el volumen unitario Caijuland, de Javier Marquina, Carlos Romero y color de Marcos Abel. Es una historia también muy influida por el manga y por las películas de monstruos japoneses, de los kaiju, que son estos monstruos enormes que destrozan ciudades con un solo paso, rollo Godzilla, rollo Gamera. En este caso, la historia empieza con la llegada de unos kaijus a la Tierra, pero en lugar de destruir la Tierra, se quedan ahí quietos. Entonces, la humanidad lo que hace es usar su biología para para mejorar la vida humana, ¿no? Encuentra soluciones para el cáncer, forma de tener comida infinita para la gente, cosas así.
pero también obviamente somos humanos y también lo usamos para cosas malas. Será Entonces se raro. crea sí, sí, no, o sea, la gente sí me va para allí. Entonces se crea un escuadrón de policía expresamente para detener a la gente que se aprovecha de los kaijus. Y bueno, la tía, siempre lo digo, es una tía mal hablada, la protagonista, es una de las líderes del escuadrón de policía, es una con rastas, súper, o sea, dice palabrotas en cada bocadillo que sale, y no tiene problemas en pegarte un tiro entre ceja y ceja sin problemas. Muy Es máquina, muy la divertido. verdad. Muy Sí, sí, sí. divertido, súper súper rápido y pasan muchas cosas y te entretiene muchísimo, la verdad. Con muchos giros argumentales. Y yo creo que al final está muy, muy guapo. O sea, es una obra que cuando lees al final dices, oh, te entran ganas como de volver a leer, porque le da una nueva dimensión a lo que has leído. Y ves muchos detalles en la segunda lectura que en la primera igual te habían pasado desapercibidos. So, por un lado, es Kaiju Land, que se sale a la venta el día 3 de abril, si no me equivoco, o Sí, 3 de 2 de abril. abril. Sí. Bueno, jueves que empieza Salón del Cómic de Barcelona. Entonces esperamos que Jaime Marquina y Carlos Romero seguro estarán firmando en nuestro stand y seguramente en otros stands. Y creo que Marcos Abel también viene a Barcelona esos días. Entonces ahí podréis encontrar su firma sin problema. Aprovecho para decir que Jaime Calderón también estará por el Salón del Cómic. Seguramente no en nuestro stand, sino que él tendrá un stand propio de su escuela de dibujo y que allí tendrá libros para firmar y podéis pedirle firmas y también habrá otros autores por ahí en su stand. Bueno, esto permitido por las ramas un poco, esto no tiene nada que ver con las novedades, pero una cosa que no dijimos la semana pasada, que había gente preguntando Sí. si Jaime Calderón estaría en el Salón del Cómic y sí que está. Bueno, aparte de esto, las otras dos novedades que nos quedan por anunciar son el nuevo libro de Nacho Golfe, que es un autor muy querido por nosotros. Había sacado Von Braun hace un par de años y ahora sale su nueva obra también basada, digamos, en los márgenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como el Von Braun, esas biografías que hace de personajes reales, pero que no son los personajes típicos centrales que hemos visto siempre en películas o en documentales de la Segunda Guerra Mundial. En este caso se trata del teniente Onoda, la obra se llama Onoda, último soldado imperial, y es la historia del teniente Onoda, que es un teniente japonés que queda en una isla semidesierta con un pequeño escuadrón de soldados y no se entera o no quiere enterarse de que la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Y él sigue luchando la Segunda Guerra Mundial ante cualquier persona que se presenta en la isla desierta. Yo creo que es un relato muy interesante sobre el honor, sobre la creación del propio destino y de cómo tus manías o tus deseos o sueños o lo que sea te forman la personalidad y te obligan a actuar de una forma que para la otra gente puede resultar algo extraña. Y esto no solo por lo que hace el teniente Onoda, sino por también otro personaje que sale, que al final tiene cierta importancia en la vida del teniente Onoda, que también deja que sus sueños, sueños un poco alocados, dirijan su vida, ¿no? Y eso es lo que hace que al final conozca al teniente Onoda. Creo que Nacho, con el dibujo de Daniel Tomás, que es maravilloso, han hecho una obra muy guay. Han empezado a trabajar también un poco la experimentación gráfica, trabajando mucho con páginas dobles, con rotura de la página, con viñetas dentro de viñetas, con homenajes a otros cómics, que te generan bastante ganas de leer y de fijarte más en cómo está compuesta la página y no solo de leer la historia por leer la historia. Este libro ha salido también a través de un crowdfunding que hicieron Nacho y Daniel, y nosotros nos encargamos de la versión del libro para llevarlo a librerías y que esté siempre disponible, no solo para la gente que lo compró en el crowdfunding, porque a veces pasa eso, ¿no? Que hay libros que se hacen en crowdfunding que yo creo que son muy interesantes para que se mantengan luego, que tengan vida en librería, y este es uno de ellos, además siendo un autor como Nacho que nos gusta mucho. A Nacho le tiras una piedra en forma de libro y te vende millones, la verdad. Sí. Nacho es un vendedor nato, o sea, Nacho es
porque trabaja otra cosa, ¿no? Pero si no, Sí. se podría poner podría montar una librería de cómics que se borra. Y para acabar, la última que sacaremos el mes de abril será la segunda parte de Björn Morfir, que es una serie de aventuras de ambientación vikinga que sacamos el primero, que en octubre o noviembre del año pasado. Es una obra con guión de Thomas Archery y dibujo de Thomas Gilbert, que adapta unas novelas young adult francesas originalmente. Una vez me preguntó alguien en Twitter, creo que si este young adult lo podía leer gente adulta sin sentirse muy... que es muy de críos, ¿no? Sí, a ver, el Y claro, dibujo te puede imaginar. O sea, tú abres y ves el dibujo y dices, vale, pero es que después empiezas a leer la historia y en 5 páginas te das de cuenta que esto un niño no lo puede leer. Las cosas como son. porque a mí, claro, estamos muy acostumbrados al young adult americano, Claro. que trata más a sus críos como, bueno, Sí. como trata a sus alumnos, como idiotas, digamos. Pero en cambio aquí en Europa no, aquí los niños son más sofisticados, están acostumbrados a un rango de cultura mayor que los americanos y eso se nota mucho en la creación de un cómic young adult como este, ¿no? Que va a un nivel de violencia, a un nivel de temas sobre la supervivencia personal, sobre el duelo, sobre el duelo por el amor, los celos, que en este segundo volumen no deja de tirar con cabeza, la verdad. Además, lo que hace en el segundo volumen es ampliar mucho, digamos, el espectro del mundo en el que se desarrolla la historia. Primero era mucho de ambientación vikinga, les disfrutarán todos los que les gusta la cosa vikinga. Aquí lo que hace es seguir con la ambientación vikinga, pero genera un argumento que lleva a Björn, la protagonista, a otros países de su alrededor, y son de ambientación mongola, ambientación asiática, ambientación árabe, y esto da una riqueza gráfica muy buena al álbum. Y para mí es un gran TV de aventuras, y con el segundo volumen se acaba ya la serie. O sea, con los 2 volúmenes ya es la serie completa. Quería recomendaros este libro de Rumber y Marcial Toledano, que se llama Dominantes, Los Dominantes. Es una lectura que me ha encantado. Trata de un momento en el que la raza humana está bajo mínimos, ha desaparecido gran parte de la raza humana, solamente quedan algunos pequeños grupos esparcidos por el mundo, debido a una pandemia que acaba prácticamente con la humanidad, ¿no? Y lo que nos encontramos en ese momento es con que la Tierra está en manos de una serie de seres de los que no se conoce demasiado, seres a priori parecen extraterrestres, que tienen diversas formas, tamaños y que están situados en diferentes puntos del mundo, que no interactúan en absoluto con la raza humana y que curiosamente lo que provocan al humano es una serie de reacciones dependiendo de si en ese momento están cerca o no de ellos, ¿no? Reacciones del tipo, pues, ataques de pánico, ataques de migraña agudos, etcétera, etcétera. Incluso algunos provocan sequía en relación a las diferentes zonas en las que están, etcétera. Y todo esto lo que provoca es que la humanidad, lo poco que queda, se divida en 2 grupos, unos que están a favor de estos seres, que los tratan como si fueran divinidades, ¿no? Se acaban convirtiendo en una especie de secta que los adoran y creen que son un poco la salvación de la humanidad, y otra parte de la humanidad que levanten armas reclutando a todos los seres humanos que se vayan encontrando por su camino en pos de levantar una rebelión, una lucha armada contra estos seres, ¿no? En medio de todo esto nos encontramos con Andrew Kennedy, que es el protagonista de la historia, que se ve inmiscuido entre estos 2 bandos. Es una persona que se quiere mantener al margen de estos 2 grupos, va un poco por libre, y bueno, se ve inmiscuido en toda esta trama, que tiene un primer tomo que es una pasada porque es una lectura que te atrapa desde el inicio, ya no te deja parar de leer, ¿no? El guión es muy atractivo, la premisa es muy interesante, está muy bien tratado, y el dibujo de Marcial es una delicia, ¿no? Los
personajes están súper bien construidos, son muy, muy identificables, muestran las emociones en cada momento las que tienen que mostrar, es un dibujo hiper correcto. Y la paleta de colores es una preciosidad también, es una paleta de color con colores rotos, pero que muestra muy bien los diferentes ambientes, los diferentes momentos del día, y a veces utiliza tonos un poco más saturados cuando hay que añadir acción o cierto dramatismo a las escenas, ¿no? A mí es una obra que me ha encantado y que os recomiendo, y aquí en España ha venido de la mano, como no, de Yermo Ediciones. Así que nada, os dejo con esta y espero que os guste. Hoy tenemos algo que justo acaban de aceptárnoslo. Carles lleva trabajando mucho en él, creo que le hace bastante ilusión, entonces lo separamos un poquito del tema de las novedades de abril. Va a salir en abril, gente, pero queríamos darle un pequeño espacio a mayores que decirlo, bueno, justo en novedades. Así que, ¿qué es esto que tenemos que anunciar, Carles? Vale, es una cosa que se aparta no por temática de los libros de Yermo habituales, pero sí por idioma y por origen y cómo se ha hecho el libro, ¿no? Es un libro de producción propia que va a salir únicamente en catalán de momento. Seguramente en el futuro va a salir en castellano porque el cómic ha quedado muy bien y me apetece que ese cómic se pueda leer en castellano también, pero bueno, por una cuestión de tiempo no ha dado tiempo de sacar las dos ediciones conjuntas. Bueno, como sabéis, yo soy muy amante de los musicales y entonces en Cataluña hay un musical que es conocido por, yo creo que casi toda la gente de mi generación y de generaciones más jóvenes, porque siempre es el típico viaje al teatro que te lleva con el colegio, que es un musical de piratas que se llama Maricielo, que está basado además en una obra de teatro del siglo XIX del mayor dramaturgo en lengua catalana, que es Àngel Guimerà, y que hizo esta historia, que es la historia de amor, es un Romeo y Julieta entre un pirata morisco y una noble cristiana. Los piratas capturan a los cristianos y entonces el capitán pirata se enamora de la hija del noble cristiano al que han secuestrado o yo qué sé, aprisionado en su barco, ¿no? La obra de teatro se estrenó en el año 88 por la compañía Dagoll i Dagom, que es una de las grandes compañías de teatro catalanas, y se ha repuesto se ha reestrenado hasta 4 veces, ¿no? Y se vendieron más de 150.000 entradas la última vez que la pusieron en teatro, que fue el año pasado. Y todavía sí hasta junio de este año, están todas las entradas agotadas de ahora hasta junio, bueno, siempre. Yo esta vez no he podido ir a verla porque estaba todo agotado. Pero bueno, y el año pasado nos sugirieron si queríamos publicar la edición en cómic, o sea, hacer una adaptación al cómic de este Maricel. Nos vino la autora, la que ha hecho la adaptación, que es una autora, se llama Coralie Espunya, que dibuja como Los Ángeles, tiene bueno, te has podido ver algunos dibujos. Sí, la verdad que es una pasada, ¿eh? Me la pasó Carles para echarle un ojo y, joder, dibuja muy, muy bien, ¿eh? Tiene un dominio del color muy, muy bueno, y lo que tiene bueno también es que el cómic te permite ver escenas o ver primeros planos que en el teatro no puedes ver, porque el teatro siempre tienes una distancia, ¿no? Entonces supone una forma muy fresca de volver a conocer esta obra teatral. Yo creo que cuando veáis unas imágenes del cómic diréis, ¡buah, qué buena calidad tiene esto! Y seguramente, aunque esté en catalán de momento, le queréis echar un vistazo. Pero digo que el plan es sacarlo en castellano antes de final de año. Esto saldrá en abril a la venta, pues para aprovechar un poco toda la tela de Sant Jordi, porque además es un título que en Cataluña funciona muy bien. Y ya está. O sea, a mí me hace muchísima ilusión. Ha costado mucho hacerlo porque es una adaptación de un lenguaje de teatro al lenguaje de cómic que ha sido complicado. O sea, que la autora se lo ha currado mucho.
y el resultado es muy, muy, muy top. Pues como siempre, vamos a contestar vuestras preguntas. Ya sabéis, al final del programa contestamos las preguntas que nos dejáis en el anterior vídeo de YouTube. El primer comentario es de Jopo793. Buenos días. ¿Tendréis sitio más adelante para un BD de categoría? Macbeth y Roy de Scos, de Ediciones Glenat. Vale, espacio siempre hay, O sea, de momento no está en mis planes para el 2026. O sea, normalmente todo el plan del 2025 lo tenemos casi cerrado, siempre hay hueco para cosas nuevas. Y buena parte del 2026 ya está medio planificada. Pero no, este título no acaba de... O sea, no es un mal título, pero no... Calla Canalla T2I nos pregunta: Señor Carles, ¿no le interesa la última trilogía de indios de Delcourt? Ohio, La Belle Rivière, así rollo El último mohicano. La conozco, pero si no me equivoco solo ha salido un volumen. Entonces, de momento esperaremos a que salga como mínimo el segundo volumen y que en Delcourt tengan planificado el tercero para poder tomar una decisión. Y la última pregunta, Leyevda nos dice: gente, dos cosas para el CEO de Yermo. Primera, ¿podría seguir con los nuevos álbumes 11, 12, 13 y 14 de Trump No Trump? Colección que sacaba antaño en castellano la edición PM y a día de hoy sigue editando Dargaud al nuevo estilismo afín al de la línea de Yermo. Y segunda, actualmente Fayard Glenat va a editar For Álamo y antaño Yermo editó otro de Álamo. ¿No sería un buen complemento para este? Bueno, hacemos un póker de nos en este programa, porque Trump es una serie que es eso, lleva demasiados números y ya había publicado otra editorial, tampoco es una serie que sea un exitazo de ventas como para plantearnos recuperarla, por lo tanto de momento está descartada. Además tenemos muchas series abiertas que tener tantas series abiertas a veces te dificulta el poder coger cosas que te gustan, ¿no? Porque tienes que seguir las series abiertas. Eso por un lado, o sea, Trump no. Y la otra, Fortalamo, es esa publicada Norma que está publicando todos los títulos de esta colección de la historia real del oeste, no sé cómo se llama exactamente, pero es una colección que está publicando Norma y empieza a publicar. Y vayan 3 o 4. Pues después del trío de no, gente, la semana que viene intentaremos hacer un sí. Pero bueno, yo siempre lo digo. Como dice Carles, ya tenemos cerrado 2025 y 2026 está ya maquillándose bastante cómo va a ir. Pero aún así podéis seguir dejándonos títulos para revisar y que Carles pida para poder verlos, porque no se puede estar a todo y siempre está guay. Así que no... Sí, hay títulos que yo no tenía en cuenta y que a través de foros de Facebook o foros o comentarios de Twitter les he echado un vistazo. Porque al final sale tanto de Japón, de Europa y de Estados Unidos, que también vas leyendo, y aparte de los cómics que lees tú por gusto, no da tiempo de leer todo. Entonces, cualquier sugerencia, aunque digamos que no, es bienvenido. Y hasta aquí el programa de esta semanita. Espero que os hayan gustado las novedades que anunciamos para el mes que viene y también el anuncio de este nuevo cómic en catalán, que todos los que seáis de Cataluña, no lo dudéis, y en Sant Jordi ya tenéis un cómic para poder regalar y para poder autorregalaros también. Exacto. Así que, sin más, nos vemos la semana que viene en el 10º programa de Territorio Yermo. A ver si tenemos sorpresa, a ver si le damos a Carles, a ver qué liamos, algo haremos. Y si no, ya me lo inventaré yo, gente, no os preocupéis. Así que, un saludito y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao.